Muy buen día, equipo de ganadores. Espero que se encuentren todos súper bien. Este es un día maravilloso, un día espectacular. Quiero felicitaros por estar aquí, aprender, por querer ser cada vez mejores, ¿de acuerdo? En esta capacitación les voy a enseñar un poco de cómo calcular, ¿cierto?, la parte matemática en la orden de compra, pero también les voy a explicar qué es margen de negociación, qué es una tabla de amortización, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan en cuenta esta parte que es fundamental al momento de llenar una orden de compra. Bueno, entonces algo que quiero que entiendan es qué es el margen de negociación, ¿sí? El margen de negociación, para que lo tengan claro, es un porcentaje que se calcula de la compra total del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cliente le compró a usted 10 millones de pesos, pues tú calculas un porcentaje de esos 10 millones y eso que se calcula te va a servir para revisar en el listado de precios, ¿sí? Revisar en el listado de precios qué producto le puedes dar de ese valor que calculaste, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar con esto, ¿listo? El margen de negociación más que todo es, como bien lo dice el nombre, para negociar. Es una herramienta que tenemos nosotros para negociar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar el margen de negociación. Entonces tenemos, cuando la compra del cliente es superior, ¿sí? Es superior de 2.900.000, vamos a darle al cliente un margen del 15%. Entonces vamos a colocarle por acá, vamos a colocar una flechita, ¿sí? Cuando la compra es superior de 2.900.000, ¿ok? Perdón, cuando la compra es inferior de 2.900.000, vamos a darle al cliente máximo, ¿sí? Máximo el 10%, ¿okay? El 10%, solamente el 10%, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Si un cliente compró 5 millones, vamos a manejarle el 15%. Si el cliente compró 2.500.000, pues es por debajo de 2.900.000, vamos a manejarle el 10%. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto qué vamos a hacer? Te voy a colocar por acá un ejemplo. Entonces el cliente compró 5 millones de pesos, 5 millones, hacemos un cálculo, por ¿qué margen aplicamos? Como es superior a 2.900.000, vamos a colocar el 15%. ¿Listo? El 15%. Esto da igual, ¿sí? Esto da igual a un total de, vamos a hacer los cálculos matemáticos, vamos a la calculadora, ¿cierto? Aquí tengo la calculadora en este momento en mi celular, y vamos a calcular por el 15%, da un total de 750.000 pesos. ¿Listo? Eso es lo que da, ¿ok? Eso es lo que da. ¿Qué vamos a hacer con este valor? Con este valor voy a ir al listado de precios y voy a mirar qué le puedo ofrecer al cliente, qué puedo ofrecerle de 750.000 pesos para que mi cliente quede más contento con su compra. Este me está comprando 5 millones y sé que le puedo dar un producto de hasta 750.000, o sea, hasta el 15%. Ahora, que necesariamente le tengo que dar el 15%, pues no, ¿cierto? Le puedo dar el 5%. El 5% de 5 millones vienen siendo alrededor de 125.000 pesos, ¿cierto? De 125.000 pesos viene siendo el 5%, ¿sí? Entonces le puedo dar un producto del 5%, un producto del 10%, un producto, pero máximo hasta el 15%, que quiere decir que hasta 750.000 pesos en producto le puedo dar al cliente, y eso me doy cuenta en el listado de precios. Un producto que esté en medio de ese valor puede ser una tabla de bambú, ¿cierto? O otras cositas que hay por debajo de eso. ¿Listo? Entonces ese es margen de negociación, pero eso es cuando mi cliente me dice, venga, y usted no me va a dar algo por la compra. Entonces cuando mi cliente me dice eso, ahí es donde utilizo el margen de negociación. Bueno, si yo le consigo, señora María, que usted tenga, ¿qué le gustó más? ¿Este cuchillo o las espatulitas? ¿Cierto? Le tengo que mostrar algo. Entonces el cliente va a decir, no, pues el cuchillo me gustó. Entonces, bueno, señora María, entonces por la compra que usted me está haciendo, voy a buscar con mi jefe a ver si le puedo autorizar ese producto, ¿de acuerdo? Pero si le autoriza ese producto, tenemos un trato serio el día de hoy. O sea, me sirve para cerrar esa compra del cliente, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita hagamos un ejemplo. Si mi cliente, de ejemplo, no me compró los 5 millones, sino me compró 2.500.000, ¿cierto? 2.500.000, pues voy a utilizar no el 15, sino el 10%. O sea que me tengo que calcular el 10% de 2.500.000, y el 10% viene siendo, ¿cuánto? Sí, pues obviamente 250.000 pesitos. ¿Qué quiere decir? Que por esta compra el cliente le puedo negociar un producto adicional que le puedo dar de regalo. Pues no le voy a dar de regalo, sino que voy a buscar la llamada de cierre, ¿cierto? Ese entrenamiento lo pueden ver en capacitación, la llamada de cierre. Entonces, ese producto de 250.000 hasta 250.000 le puedo dar al cliente, pues por esa compra de 2 milloncitos, y por ese valor más o menos está uno de los productos que nosotros manejamos en nuestro kit. ¿Listo? Entonces así se maneja, se llama margen de negociación porque justamente es para negociar.
¿sí? Que no necesariamente sea obligatorio darle todo al cliente siempre, ¿no? No necesariamente. Se le puede manejar, digamos, un 5, un 10, ¿sí? O un poquito menos, ¿listo? O a veces si el cliente no pide nada, pues no necesariamente darle. Pero es para eso, para negociar, para cuando mi cliente me está pidiendo algo más, cuando mi cliente de pronto está como dudoso con la compra, entonces puedo ofrecerle un producto de regalo y voy a pedir una autorización para que me lo puedan, para que le llegue al cliente sin ningún costo. Entonces, para eso me sirve el margen de negociación, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar aquí a la tabla de amortización. ¿Qué es la tabla de amortización? La tabla de amortización es la tabla que me va a ayudar a calcular el pago mínimo, ¿sí? El pago mínimo del cliente cuando las compras son financiadas. Entonces voy a colocar aquí, esto aplica para compras financiadas. Financiadas, ¿listo? Financiadas. Entonces, esa tabla, vuelvo y les digo, esto aplica para compras financiadas. Entonces, mira que yo aquí tengo separado margen de negociación. Esto es diferente de la tabla de amortización. La tabla de amortización es diferente de lo que hay que colocar en la matemática, en la orden de compra. ¿Listo? Entonces, y la tabla de amortización la voy a utilizar cuando tengo compras financiadas. Cuando son financiadas, puede ser financiadas con interés o puede ser financiada sin interés, ¿listo? Pero ya les voy a decir cuáles son los términos, ¿ok? Entonces, ¿esta tabla qué es? Esta tabla nosotros la enviamos al grupo. Es una tabla que se maneja mes tras mes, ¿listo? Y es la tabla que me va a permitir calcular el pago o la cuota que mi cliente va a pagar mes tras mes cuando él compra un producto financiado. Entonces, por ejemplo, en este momento la tabla que tenemos hasta la fecha aparece más o menos así. Entonces aparece el mes, ¿cierto? Vamos a colocar aquí el mes. Aquí en esta columna va el mes. Y en esta columna de acá va el porcentaje. El porcentaje. Aparece así la tablita, ¿ok? Listo. Entonces aparece el porcentaje. Aparece así. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el mes aparecen los meses desde el 2, ¿cierto? Mes 2, mes 3. Voy a colocarle así punticos. Hasta llegar al 6. ¿Cierto? Hasta llegar al 6. Hasta llegar al 12. Para no colocarlos todos. Entonces no voy a colocarlos todos, sino que voy a colocarlos pues algunos, ¿verdad? No, pues la tabla la van a entender para que lo entiendan, ¿de acuerdo? Mes 18. Aquí tenemos también el mes, por ejemplo, 24. Y en este momento, en la tabla actual que tenemos, ¿sí? Para este momento es 25. ¿Sí? 25. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Sí? Estamos desde el mes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hasta 18, de 18 hasta 24 hasta 25. Listo, y no que no los coloco todo para que no, pues no hay necesidad de hacer todo, sino que simplemente voy a coger algunos valores de allí. Adicional, al otro lado tenemos, ¿sí? Al otro lado tenemos los porcentajes y para este caso sí voy a traer la tabla original. Entonces voy aquí al WhatsApp en el grupo en el que estoy. Ahí voy a buscar la tabla que han enviado al grupo, que debe ser la más reciente. Entonces en la tabla me dirijo hacia la tabla y en la tabla me dicen que, ¿sí? El número 2 aparece como 51,38%, ¿ok? Por ciento. Entonces seguimos con el otro porcentaje, ¿sí? No, ese no, perdón, ese no, sino aquí este que le dimos pues para el 6, ¿cierto? Porque nos omitimos pues los otros, todos los demás, todos tienen porcentaje. Solo que apenas tengo algunos aquí para que podamos hacer, digamos, los cálculos o el ejemplo. ¿Listo? Me sirve como ejemplo. Aquí tenemos el de 6, el de 12, el de 12 es, este no es 34, me estaba equivocando, había puesto que no era. Ya les digo que es el número 17. Hay que estar muy pendiente de igual forma para fines del ejemplo. Entonces, el de 12 sí es el 9,37%, ¿ok? 37%. Aquí vamos con el otro. Sí, vamos con el otro, que es el 18. El 18 es 6,58%. ¿De acuerdo? 58. Y aquí 24 es 5,20%. Y el que le sigue es el 5%. El que le sigue es 5%. Ok, ahí termino. En este momento, en este mes de octubre del año 2025, tenemos esta tabla asignada por la compañía, ¿sí? Esta tabla puede cambiar, los porcentajes que aparecen en este lado de acá, estos porcentajes pueden cambiar, ¿sí? Entonces, claro, pueden cambiar cada mes y esa tabla nos la envían actualizada directamente la compañía, ¿de acuerdo? La compañía nos envía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta tablita? Esta tabla te va a permitir calcular algo muy importante. Esta tabla te va a ayudar a calcular el pago, perdón, me
elimino este, mejor así. Este me va a servir para calcular el pago mínimo. Listo, entonces yo voy a colocar por aquí pago mínimo, que aparece como en la orden de compra, ¿de acuerdo? Entonces pago mínimo, ¿sí? Aquí el pago mínimo. Para eso me va a servir esa tablita, para calcular el pago mínimo en la orden de compra, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi cliente me va a comprar un producto financiado, voy a tener que hacer unos cálculos con estos porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a llegar a explicarle, ¿sí? Vamos a hacer un cálculo. Entonces si mi cliente quiere pagar, ejemplo, una compra de 10 millones de pesos, pues la quiere pagar a 12 meses, entonces identifico el número de mes a la cantidad de meses que va a pagar, 12, y voy a utilizar el porcentaje que aparece a este lado de acá, ¿de acuerdo? Entonces, me va a pagar en 12 meses, va a pagar a un año, y voy a utilizar este porcentaje para hacer un cálculo que me va a ayudar a el pago mínimo. O sea, lo que yo calcule con esto aquí en 12 me va a ayudar para que me dé el resultado en el pago mínimo. Si mi cliente lo va a pagar al máximo plazo, que son 25 meses, voy a utilizar el 5% y me va a ayudar para averiguar cuánto es el pago mínimo que debe pagar el cliente mes tras mes. De igual forma, si mi cliente va a pagar financiado pero sin interés, entonces lo único que hago es simplemente dividir el valor total sobre la cantidad de meses que mi cliente quiere pagar, ¿sí? Va a dividir solamente, ejemplo, que mi cliente no le gusta pagar intereses, y esa es otra herramienta que nosotros tenemos de negociación. No necesariamente tiene que ser que es que todos los clientes quieran sin interés o le vayamos a aplicar sin interés, no. Mucho cuidado con eso, equipo, ¿sí? El sin interés solamente aplica para ciertos clientes, ¿ok? Y es una excepción que también se debe pedir a través de llamada telefónica de autorización, ¿de acuerdo? Entonces, si un cliente no quiere pagar intereses, me dice, no, ya le compro eso, pero no me gustan los intereses. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es el mes? ¿Hasta qué mes yo le puedo financiar sin interés? Y el mes que yo puedo financiar sin interés máximo es hasta 12 meses. ¿Sí? El valor máximo que yo puedo financiar sin interés es hasta 12 meses. Y aquí voy a encerrar a este señor. Sí, voy a encerrar a este señor porque es hasta aquí que se puede financiar máximo 12 meses. Más de allí no se puede financiar sin interés. Más de ahí no hay. Menos de 12 meses puede financiar, claro que sí. 11 meses, 10 meses, 6 meses, 3 meses, 4 meses. Puede pagar el cliente sin interés, pero máximo es hasta 12. Desde ahí no le podemos financiar más. Todo lo que sea después de 12 meses tiene que ser financiado obligatoriamente con interés. ¿De acuerdo? Entonces, pero es una excepción que se hace. Es una excepción. No siempre se le da al cliente sin interés. Recuerde, lo más normal son ventas financiadas con interés. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya he explicado eso que le va a ayudar para hacer unos cálculos acá. Entonces, volvemos y ya explicamos para qué nos sirve. Entonces, cada que un cliente nos vaya a comprar financiado, pues voy a tener que necesitar esta tablita que va a estar en el grupo, listica para hacer el cálculo del pago mínimo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es diferente de la matemática en la orden de compra. ¿Listo? Entonces voy a traer los valores aquí de lo que se llena en la orden de compra, solamente en la orden de compra. ¿Listo? Entonces, en la orden de compra, ¿qué vamos a llenar? En la orden de compra vamos a llenar este tipo de cosas. Aparece precio de compra, ¿cierto? Precio de compra, ¿sí? Aparece el IVA, aparece el precio total, ¿listo? Tenemos el saldo a financiar. Perdón, ahí todavía no está el saldo a financiar, aquí sería depósito pagado. Sí, el depósito pagado hoy. Aparece ahora sí el saldo a financiar. Aparece tasa mensual. Tasa interés anual, ¿cierto? Aparece también tasa de interés de hoy, ¿sí? De hoy, o sea, quiere decir es como la mensual, ¿de acuerdo? Voy a poner un poquito aquí para que me dé otro espacio. Y el otro ítem que tenemos es número de cuotas. Número de cuotas, que es lo que aparece en la parte matemática. Esto me quedó muy extraño, entonces voy a eliminarlo un poquito allí. Voy a hacerlo rapidito, ¿sí? Entonces precio de compra, me quedo como muy apeñuscado. IVA, nuevamente me disculpan allí, voy a retomar. Precio total, para que no se vea como tan apeñuscado. Depósito pagado hoy, que es la inicial, ¿sí? Que no sé si la han contado, pero ahora estábamos llenando eso. Depósito pagado hoy, saldo financiar, tasa interés anual, tasa interés hoy y número de cuotas.
de cuotas. Sí. Eso es lo que encontramos en la matemática en la orden de compra. ¿Listo? Ahí ya quedó muy bien. ¿Listo? Me quedó súper bien. Entonces, ¿cuándo vamos a llenar la orden de compra? ¿Cuándo vamos a empezar a llenar la orden de compra? ¿De acuerdo? Entonces, la orden de compra vamos a empezar llenándola de la siguiente forma. ¿Listo? El primer ítem que hay que llenar es este, muchachos, equipo, es este. El primero es este, el precio total. El precio total es lo primero que llenamos. ¿Por qué el precio total? Porque el precio total es lo que yo negocié con mi cliente. ¿Listo? Es lo que yo negocié. ¿Listo? Lo segundo que voy a llenar es el precio de compra. O sea, voy a calcular el precio de compra. ¿De acuerdo? El precio de compra lo voy a calcular, que lo que voy a hacer es que el precio total voy a quitarle el IVA y me queda un valor que es el precio de compra. ¿Listo? Luego voy a calcular el IVA. El IVA. ¿Y por qué ese orden? ¿Por qué 1, 2, 3? Porque me permite hacer unos cálculos muy sencillos y que sean rápidos al momento de llenar la orden de compra en el momento que le estén comprando el cliente. Entonces, por eso le estoy dando este orden. De ahí para allá, seguimos en forma descendente, ¿cierto? En forma descendente, ahí ya podemos decir que tenemos 4, 5, 6, ¿cierto? 7. En ese orden, pues obviamente 7, 7, 7, 8 y 9. Y 9. Entonces ya tenemos aquí estos listicos y así se llena estos de esta forma. ¿Listo? Ese es el orden. Mire, 1, 2, 3 y ahí para allá se comienzan a llenar todos los demás. ¿Listo? Entonces, el último es el pago mínimo, ¿ok? Entonces, para empezar a llenar la orden de compra, este es el orden de llenado, ¿no? Ya después de que tú tienes práctica, pues obviamente ya lo puedes hacer en un orden diferente, pero digamos que para que inicies es una opción muy fácil de aprender a llenarlo. ¿Listo? Entonces, en el precio total, ¿qué vamos a colocar? En el precio total vamos a colocar lo que yo negocié con mi cliente. Entonces, si mi cliente, yo negocié con él 15 millones, ¿cierto? O hagámoslo más sencillo, 15 millones, ¿sí? Voy a colocar allí. Si mi cliente le digo a señor Juan y señor María, esto le vale este valor, ¿listo? 15 millones. Lo va a pagar así, ya está. Entonces voy negociando, ¿no? Si de pronto tienes dudas de cómo negociar, te puedes ver el video de cierre y negociación completo, que también está aquí en el canal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí el precio total, 15 millones, que fue lo que negocié con mi cliente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo segundo que hay que llenar? Dice 1, precio total. El segundo dice precio de compra. Entonces, para el precio de compra, para calcularlo, hay una fórmula, una formulita muy sencilla, que es PT, que viene siendo PT, ¿cierto? Que viene siendo precio total, y ahí lo vamos a dividir entre 1,19. Solamente eso, lo vamos a dividir entre 1,19, y esa es la formulita, voy a colocarla aquí encimita, formulita del precio de compra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a coger, ¿qué es PT? PT es precio total, PT, precio total, ¿listo? Y lo vamos a dividir por esta constante que es 1,19. Entonces vamos a la calculadora del celular y colocamos 15 millones, ¿sí? Dividido 1,19, ¿de acuerdo? Eso me da 12 millones, 605,042. Vamos hasta ahí, vayan haciendo el cálculo, por favor, para que esté conmigo en los cálculos, ¿de acuerdo? Fueron 12 millones, o sea, cogí 15 millones dividido entre 1,19. Siempre lo vamos a dividir por ese valor, ¿de acuerdo? A menos de que en la capacitación pues se cambie, ¿listo? Pero siempre lo vamos a dividir por ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, y luego sigue, ¿qué sigue? El 2, el 3, el IVA. Entonces la fórmula del IVA es la siguiente, es muy sencilla también, es PT, que es precio total, ¿sí? Menos PC. ¿Qué es PC? Precio de compra. Entonces la formulita es muy sencilla, mire. Es precio total menos el precio de compra. Ya tengo el precio total, que son 15 millones, menos 12.605.042 pesos. Entonces hago el cálculo, ¿sí? Hago la resta y eso me da que el IVA es 2,39, 4,958. Eso es lo que me da de IVA. ¿Listo? Espero que estén haciendo los cálculos, sí, por favor, que son muy sencillos, pero son importantes al momento de llenar. Y ahí lo tengo. ¿Listo? Ya saqué los tres valores. Precio total, que es la negociación. Discriminé el precio de compra, que lo dividí por el 1,19. Los 15 millones lo dividí por 1,19. Y el IVA ya es una restica, que son entre el valor del precio total menos el precio de compra, y me da 2.394.000. Ahora, ¿cómo sé que esto está bien? Sencillo. Simplemente sumo el precio de compra más el IVA y me debe dar los 15 millones de pesos. ¿Sí? O sea, es muy sencillo saber si esos números están bien allí, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué sigue? Pues el número 4, y para allá comenzamos a llenar hacia abajo.
¿Qué puedo llenar el número 4? ¿Qué es depósito pagado hoy? El depósito pagado hoy es la inicial. Es la inicial que le pedimos al cliente. Entonces voy a colocarla aquí, encima para que lo tengan ahí presente. Es la inicial. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo negocié con mi cliente los 15 millones, le pedí una inicial. ¿Okay? Y mi cliente puede que me haya dicho, bueno, yo por esa le puedo dar 3 millones. ¿Listo? El día de hoy le puedo dar 3 millones. ¿Okay? Entonces ese dinero que te va a dar, sea por transferencia o sea por en efectivo, lo vas a colocar allí. ¿Okay? Lo vas a colocar allí. Que la inicial es la plata que te está pasando ahí mismo. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. El depósito pagado hoy es la inicial. ¿Okay? Lo que mi cliente me va a dar el día de hoy. ¿Listo? Saldo a financiar viene siendo, este tiene también una formulita muy sencilla. Saldo a financiar es PT, ¿sí? Menos otra restica, el depósito pagado hoy. ¿Okay? El depósito pagado hoy, o sea, la inicial. Voy a colocarles entonces aquí más bien para que la entienda, menos la inicial, ¿sí? Para que quede más fácil de entender. Y esta es la formulita del saldo a financiar. PT menos inicial. ¿Cuánto es PT? Sencillo, precio total. El precio total. ¿Listo? El precio total viene siendo 15 millones menos 3 millones, o sea, quedan 12 millones la resta, ¿ok? Quedan 12 millones la restica. ¿Sí? Eso es lo que es el saldo a financiar, ¿ok? Es el saldo a financiar. O sea, una resta, precio total 15 millones menos la inicial 3 millones, quedan 12 millones de pesos. Ahí ya quedó el saldo a financiar, ¿de acuerdo? El saldo a financiar. Muy bien. Ahora vamos a colocar la tasa de interés. Esta tasa de interés también está, esa tasa de interés viene con esta tabla de amortización. La tabla de amortización va a venirle esta tablita más la tasa de interés anual y la tasa de interés de hoy. ¿Listo? Entonces ahí va a tener esos datos. O sea que simplemente vas a la tablita de la tabla de amortización que se te envía al grupo y ahí vas a encontrar estos números. Entonces en este momento para este mes tenemos el 23,87%. Simplemente ponlo allí. Si ahí dice en ese documento que hay que colocar esto, pues hay que colocarlo. Simplemente no tienes que hacer ningún cálculo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Y en la tasa de interés hoy, en este momento tenemos el 1,8 o 1,80%, que es lo que tenemos en la tasa de interés hoy, ¿de acuerdo? Y ahí ya los colocamos. Esos valores son fijos. ¿Todos los meses pueden cambiar como la tabla de amortización? Claro que sí pueden cambiar, ¿sí? Todo depende de la inflación del país, por eso cambia. Y cada que cambien, pues se les estará actualizando a ustedes en cada uno de los grupos. ¿Listo? Aquí, después de llenar esos datos, que no tienen que hacer ningún cálculo, simplemente irlos a revisar y colocarlos allí, vamos a colocar el número de cuotas que yo negocié con mi cliente. Entonces, si tenemos una compra financiada con interés y mi cliente me compró a 18 meses, va a colocar la cantidad de cuotas que el cliente va a pagar, ¿cierto? Mi cliente me dijo, yo a 18 meses me queda bien, ¿cierto? O vamos a corregir a los 25 meses, ¿listo? Ah, bueno, el cliente quiere comprar a 25 meses. Ok, listo, que es el máximo plazo. Ahora sí, llegamos al último paso para calcular el pago mínimo. ¿Cómo calculamos el pago mínimo? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los valores que voy a utilizar? Voy a utilizar este de acá. Aquí voy a utilizar el saldo a financiar. Este es el que voy a utilizar para calcular el pago mínimo. ¿Listo? Entonces voy a ver, ya les explico. Vamos a colocar la formulita. La formulita para calcular este pago mínimo es saldo a financiar, ¿cierto? Por el porcentaje que aparece en meses. ¿Qué quiere decir eso? A ver, para que me entiendan. Lo que quiere decir, esta es la formulita, aquí lo voy a dejar mejor acá ahorita para que lo entiendan. ¿Listo? Saldo a financiar, o sea, este valor saldo a financiar, lo que hayamos puesto aquí en saldo a financiar, lo voy a multiplicar por el porcentaje en meses. Entonces, ¿qué es? El saldo a financiar 12 millones. Como es el número 25, o sea, el número 25, tengo que buscar el número 25, pero no cojo el del mes, sino que cojo el que dice aquí, porcentaje. Este dice porcentaje. O sea que voy a coger es este valor es el que voy a coger, este que está aquí, este del 5% es el que voy a coger para hacer mi cálculo. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces cojo saldo a financiar, ¿sí? ¿Sí? Saldo a financiar, este valor por, esta es la fórmula, ¿sí? Por el 5%. Entonces tú puedes ir a la calculadora y hacer la multiplicación. Igual forma la voy a colocar aquí. Venga, me retrocedo aquí para que lo vean. ¿De acuerdo? Para que lo puedan ver. ¿Sí? Y sería la siguiente fórmula. Entonces sería 12 millones, ¿sí? Por así, para que lo puedan entender, por el 5,0%. Eso da
un total de 600.000 pesos. ¿Sí? Da un total de 600.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que ese valor, ese resultado que me da la calculadora, lo debo colocar allí. ¿Listo? Ya hice el cálculo, me cuenta que estaba en mi calculadora, multipliqué 12 millones por 5%, que es la cantidad de meses. Mire, el número de cuotas, el 25, lo ubico aquí, y utilizo para hacer el cálculo el 5%. Entonces, 12 millones por el 5% igual a 600.000, y eso es lo que voy a colocar allí. ¿Listo? Eso es lo que voy a colocar allí. ¿Listo? Aquí. Voy a colocar aquí mi pago mínimo, 600.000. ¿Okay? 600.000 pesos. Eso es lo que mi cliente va a pagar mes tras mes durante 25 meses, 600.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esa cuota ya viene el interés y viene el saldo a capital. ¿De acuerdo? El saldo a capital. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar aquí un poquitico para que vaya a quedar pues el cálculo. Y ahí ya terminas de llenar la parte matemática de la orden de compra. Y espero que se borre mucho. Se borra un poquito. Listo. Pero pues ustedes ya tienen ahí el video para que lo puedan ver. Entonces ahí se llena esta parte. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué hubiera pasado donde no me hubiera dicho que era 25 meses, sino que hubiera sido menos, ¿verdad? Si hubiera sido menos, porque no sea 25 meses, sino a 12 meses, vamos a colocar aquí 12 meses, entonces cambia, ¿no? Entonces cambia. 12 meses, el cliente negoció un año máximo, va a pagar un año, pero con interés. Entonces, ahí ya cambiaría un poquito la matemática. ¿Listo? Entonces cambiaría un poquito la matemática. Claro, va a cambiar porque reduce la cantidad de meses. Entonces sería, si es a 12 meses, ¿cuál voy a utilizar? A 12 meses, el 9,37%. Listo, entonces ya lo ubiqué y voy a hacer mi cálculo. Dice que el saldo financiero, o sea, los 12 millones, los 12 millones, ¿verdad? ¿Por qué porcentaje voy a utilizar? El 9,37%. 9,37%. Eso es lo que voy a utilizar para hacer el cálculo. Entonces hago ese cálculo en el celular, en la matemática, perdón, y eso me debe dar un total de 9,37%. Eso me da un total de 1.124.000. Siempre me coloco los punticos. 1.124.400 pesos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que mi cliente va a pagar mes tras mes una cuota por 12 meses de 1.124.400 pesos. Y ahí lo colocamos, lo escribimos en la parte matemática de la orden de compra. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque fue a 12 meses. ¿Por qué se incrementó tanto? Porque entre menos tiempo el cliente pague, ¿sí? Digamos que tiene un valor alto, pero el cliente quiere pagar en menos tiempo, pues la cuota va a ser alta. Entre más tiempo de financiación, o sea que llega al último plazo, pues la cuota cada vez más bajita, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando el cliente paga en menos tiempo, pues se ahorra intereses. Pero cuando el cliente paga en un máximo plazo, pues paga un poquito más de intereses, ¿de acuerdo? Porque se le está dando más tiempo para que pague, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se llena la parte matemática con una venta financiada. Ahora bien, y si mi cliente de pronto me negocia que quiere pagar pero sin interés, entonces quiere sacar financiado, quiere que le financien el valor de los 12 millones pero sin nada de interés. Entonces recuerden que tenemos hasta 12 meses. Entonces mi cliente puede decir, no, pues si me lo financias sin interés, entonces te hago la compra. Entonces, carajo, bueno, ok, señor Juan y señora María, entonces si hablo con mi jefe y me da la autorización de que pueda manejarlo sin nada de interés, tenemos un trato serio, entonces cierra allí su trato. Y si sé que sí, pues ya toca cambiar el pago mínimo. ¿Listo? Aquí ya cambia. Y cambia también esto. Ya no multiplica por el porcentaje, ¿cierto? Sino que divide. Aquí ya sería una división. Cambia la fórmula. Ya no sería una división. Ya no sería, perdón, una multiplicación, sino una división en meses. ¿Qué quiere decir? Que el saldo financiero de los 12 millones lo voy a dividir entre 12. Y ya. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da dividir 12 millones entre 12? 12 millones dividido 12 solamente. Da cuotas de 1.000.000 de pesos. Okay, dan cuotas de 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire que la cuota bajó ya de 1.120.000 y pico a una cuota de 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque no tiene interés esta cuota. ¿Qué quiere decir? Que el cliente va a pagar los 12 millones en 12 cuoticas de 1.000.000 de pesos. O sea, la fórmula cambió. Ya no es una multiplicación por el porcentaje, sino que ya cogemos los 12 millones y lo dividimos solamente por la cantidad de meses. Ya no vamos a utilizar
este que es el que calcula el interés, ¿sí? Ya no lo vamos a utilizar, sino que eso lo vamos a utilizar en meses. O sea, saldo financiero dividido en meses, o sea, 12 millones dividido 12 y da cuotas de 1 millón. Eso es para los clientes que de pronto no les gustan pagar tantos intereses, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se llena ya la parte matemática y está bien explicada. Ahora bien, ¿de acuerdo? Mire que hoy hablamos acerca de diferentes aspectos: margen de negociación, la amortización y cómo llenar la matemática en la orden de compra. Pero entonces, si mi cliente me compró 15 millones, ¿cierto? Mi cliente me hizo la compra de 15 millones, ¿cuál margen de negociación es la que yo aplico? ¿Listo? O sea, ¿qué producto yo le puedo dar adicional al cliente por esta compra? Y mire que estos cálculos de este margen de negociación no se colocan aquí, eso no se calcula, simplemente digamos que es algo mental. Tú dices, por la compra de 15 millones, quiere decir que es superior a 2.900.000, o sea que le puedo dar hasta el 15%. ¿Qué quiere decir? Que todo el producto que le vaya a dar de más no puede superar el 15%, y se lo voy a dar como regalo, o sea, como obsequio al cliente por haberme comprado 15 millones, ¿de acuerdo? Pero recuerden, no le damos todo el porcentaje, le damos una parte, puede ser el 5, puede ser un producto adicional por la compra de 15 millones, o 2 productos adicionales, o un producto solito que llegue casi que al 10%, el 12%, y que el cliente puede quedar contento, ¿de acuerdo? Ahora bien, si tú le estás ofreciendo al cliente, si el cliente te está pidiendo sin interés, ¿cierto? No necesariamente le tienes que dar algo también de obsequio por el margen de negociación, no. O si le das el crédito sin interés o le das el obsequio, alguna de las dos, pero no todo. Habrán excepciones donde el cliente de pronto le pida los dos, pero ahí sí debes hacer la llamada y consultar con tu supervisor o el gerente asignado, ¿listo? Para que preguntes, ¿de acuerdo? Pero estos cálculos que hacemos, el producto que le damos de más, no van en la parte matemática, simplemente agregamos en la orden de compra el producto que le estamos dando y listo. Y la matemática se llena solamente con lo que yo negocio con mi cliente, el precio total. Y a partir del precio total, ahí es donde hacemos todos los cálculos. ¿De acuerdo? Ahora bien, si mi cliente me compra de contado, ¿sí? Voy a colocar aquí de contado, pues lo único que vas a tener que llenar, ¿sí? Lo único que vas a tener que llenar es, ¿sí? Ya no vas a tener que llenar nada de esto. Esto se deja en blanco. Todo lo demás, todo lo que no sé, todos los ítems, lo que aparezca allí en la matemática de la orden de compra, que no colocamos aquí, pues no se llenan, ¿sí? No se llenan. Entonces mucho cuidado, todo lo que no colocamos aquí no se llena, ¿de acuerdo? Entonces aquí le coloco un poquito grandecito para hacerlo rápido. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí, si mi cliente me compró de contado, lo único que voy a colocar aquí es, voy a calcular estos 3, y aquí en inicial, pues como mi cliente me está pagando de contado, voy a colocar la misma cantidad, ¿cierto? Porque mi cliente puede que me pague esos 15 millones por una transferencia, 15 millones de una transferencia, o puede que el cliente te pague 15 millones en efectivo, ¿sí? O con tarjeta, ¿cierto? De crédito. De igual forma tenemos todos los canales disponibles para que el cliente pueda hacer el pago. Y entonces, para una orden de compra, que es cash, que es de contado, lo único que se llenan son estos 4 ítems: precio total, precio de compra, el IVA y el depósito pagado hoy, que es pues la totalidad de lo que está pagando. El resto no se llena, ¿de acuerdo? Equipo, muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa, dudas, inquietudes, pueden repetir el video las veces que sean necesarias para que les quede claro. De igual forma, también me faltó algo muy importante: esto aquí en la parte matemática no pueden haber tachones, no pueden haber errores, no puede haber un número que parezca me equivoqué y coloqué un 6 y era un 7 y le hice el palito y traté de acomodarlo. No, cuando se equivoquen en la parte matemática, por favor, vuelvan y hagan la orden de compra. Vuelvan y hagan la orden de compra, ¿de acuerdo? Vuelvan y hagan la orden de compra, no se va a quedar con el error allí. O si puso un valor, digamos, calculaste la inicial, la pusiste aquí en saldo financiero, entonces te toca volver a hacer la orden de compra porque los cálculos no dan. Eso tiene que ser exacto, tiene que ser muy puntual, ¿cierto? Y llenar siempre los documentos originales con lapicero negro. Ahora sí, equipo, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.